Capítulo séptimo. Pablo, el judío de Tarso. Calvo, cejijunto, con las piernas torcidas y la nariz ganchuda. Así describe un documento del siglo II al personaje que algunos autores han calificado con bastante inexactitud como fundador del cristianismo. Aunque lo conocemos como Pablo, su nombre era Saúl o Saulo, el mismo que el del primer rey de Israel, que, al igual que nuestro personaje, pertenecía a la tribu de Benjamín. Su influencia en la historia universal persiste hasta el día de hoy. Saulo nació en Tarso, un importante centro universitario de Asia Menor, en el seno de una familia de judíos que habían obtenido la ciudadanía romana presumiblemente por los servicios prestados. Poco tiempo residió en esta ciudad, ya que siendo prácticamente un niño fue enviado a Jerusalén para seguir estudios teológicos con el rabino Gamaliel. Saulo pertenecía a la secta de los fariseos, que tendría una extraordinaria influencia en la redacción posterior del Talmud judío, y su celo por el cumplimiento estricto de la Torá o ley de Moisés le llevó a mirar con desaprobación la consolidación de un grupo de judíos que afirmaba que Jesús era el Mesías y había resucitado. Participó así en el linchamiento de Esteban, un seguidor de Jesús que vivía en Jerusalén, y en torno al año 33 obtuvo del Sanedrín, que es el cuerpo gobernante religioso y político de los judíos, la comisión de perseguir a los judeocristianos que se habían refugiado en Damasco. Fue precisamente en el curso del viaje a esta capital cuando Saulo sufrió una experiencia que cambiaría totalmente su vida y con ella la historia. Cuando se encontraba cerca de la ciudad, tuvo una visión de Jesús que no solo le reprochó la persecución como algo inútil, sino que además le anunció que le había escogido para ser portavoz de su mensaje. Aunque los intentos por explicar esta experiencia de Pablo, recurriendo a teorías psiquiátricas, han sido abundantes, lo cierto es que ninguna de ellas logra encajar ni explicar todos los datos de que disponemos del personaje. Saulo, que nunca cayó de un caballo como se afirma popularmente, llegó a Damasco. Fue bautizado por un discípulo de Jesús llamado Ananías, y poco después se encontraba en la denominada Arabia Pétrea, la actual Jordania, predicando el Evangelio a no judíos. Fue este un difícil periodo de 3 años sobre el que apenas tenemos datos. Sí nos consta que en el año 37 viajó a Jerusalén. Contrastó el contenido de su predicación con el de los primeros discípulos de Jesús como Pedro, y comprobó que era similar. Regresó entonces a su tierra, donde comenzó a predicar, al parecer, en medio de enormes dificultades a las que muy posiblemente se sumó el inicio de una enfermedad que le aquejaría durante buena parte de su vida. En el año 47, Bernabé, un miembro de la comunidad judeo-cristiana de Jerusalén, fue a buscar a Saulo y logró convencerlo para que viajara a Antioquía y se incorporara a su iglesia. Antioquía era una ciudad de enorme importancia, y como dato curioso debe señalarse que allí, por primera vez se llamó cristianos a los discípulos de Jesús, una denominación que ciertamente hizo fortuna. Y también por primera vez se procedió a predicar el Evangelio a personas que no procedían de un trasfondo judío. En el 48, Saulo y Bernabé visitaron Jerusalén y llegaron a un acuerdo con Pedro y Santiago para dividirse el terreno de misión. Mientras estos dos últimos seguirían predicando la buena nueva entre los judíos, el pueblo escogido por Dios, los dos primeros se dedicarían a expandirla entre las poblaciones gentiles. Ese mismo año Saulo,
acompañado de Bernabé, dio inicio al primero de sus viajes misioneros. Cuando concluyó, Saulo ya era Pablo, y además se había convertido en un personaje más importante que su compañero de misión. Las razones para el cambio de nombre pudieron ser varias. Algunas apuntan al hecho de que decidió tomar el de su primer converso gentil, el romano Sergio Paulo. Otros han apuntado a que, al ser ciudadano romano, era posible que su nombre latino fuera precisamente Paulus. Incluso se ha señalado que Paulus, esto es, pequeño, en latín, era un juego de palabras relacionado con su escasa estatura física. Sea como fuere, no podía seguirse llamando Pablo, ya que el término en griego designaba a personas que caminaban a manera sexualmente provocativa de las prostitutas. En buena medida, este primer viaje de Pablo fue tan central para su carrera como la conversión en el camino de Damasco. En el curso del mismo, predicó en Chipre y en la zona de Asia Menor conocida como Galacia. Y a los pocos meses supo que un grupo procedente de Jerusalén había visitado a sus conversos para enseñarles que, aunque creían en Jesús, si no se circuncidaban y guardaban la ley de Moisés, no podían salvarse. La reacción de Pablo fue escribir su primera epístola, la dirigida a los Gálatas, un escrito en el que aparece compendiada su predicación apostólica y que tendría una enorme importancia histórica. La tesis de Pablo, que sería después desarrollada en su epístola a los romanos, era que el ser humano no solo era culpable ante Dios por desobedecer sus mandatos, sino que, además, era incapaz de salir por sí mismo de esta situación. La ley divina podía mostrarle que era pecador, pero no salvarle, de la misma manera que un termómetro nos indica que tenemos fiebre, pero no nos lo puede curar. Para redimirnos de tan terrible tesitura, Dios se había encarnado en Jesús y había muerto en la cruz para expiar los pecados del género humano. Si alguien deseaba salvarse, solo tenía que recibir mediante la fe ese sacrificio expiatorio, dado que el nombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús el Mesías. Ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Ver Gálatas 2:16. A partir de ese momento comenzaría para él una nueva vida en la que el Espíritu Santo dejaría de manifiesto un fruto específico, y en la que las buenas obras no tendrían como finalidad ganar la salvación, sino agradecer la concesión gratuita de ésta. Aparte de esta cuestión, lo que se ventilaba era si el cristianismo se convertiría en una religión de alcance universal, o por el contrario, no pasaría de ser una secta judía como los fariseos o los saduceos. Como escribiría Pablo, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Jesús el Mesías. Gálatas 3:28. El problema quedó zanjado unos meses después cuando un concilio apostólico celebrado en Jerusalén bajo la presidencia de Santiago apoyó la tesis de Pablo también defendida por Pedro. Los conversos gentiles al cristianismo no estaban obligados a seguir la Torá, ya que la salvación era obtenida por la fe en el sacrificio expiatorio de Jesús. En el año 50, Pablo dio inicio a un nuevo viaje misionero. Resultó decisivo para la historia de la humanidad, ya que en lugar de continuar predicando en Asia, se adentró en Europa, abriendo este continente a la nueva fe y cambiando totalmente su futuro. Durante 2 años, Pablo recorrió Macedonia y Grecia, estableciendo comunidades, donde, por cierto, las mujeres tenían un papel de enorme importancia.
y escribiendo una serie de cartas que lo convertirían en el primer escritor de este género de la antigüedad, con la única excepción quizás de Cicerón. En el año 57, tras una fecunda estancia en Éfeso, Pablo descendió a Jerusalén con la intención de entregar a la comunidad judeo-cristiana una ofrenda recogida entre sus propias iglesias. Detenido bajo la falsa acusación de haber introducido a no judíos en el patio interior del templo, Pablo fue entregado al gobernador romano de Cesarea. Valiéndose entonces de su condición de ciudadano romano, apeló al César lo que, si por una parte, evitó su puesta en libertad, a pesar de que no había razones para su encarcelamiento. Por otra, le permitió cumplir el sueño de predicar el Evangelio en Roma. Tras un accidentado viaje, en el que incluso se produjo un naufragio, Pablo llegó a la capital del imperio en la primavera del 60. Permanecería en prisión 2 años, que aprovechó para escribir las denominadas epístolas de la cautividad. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, pero finalmente fue puesto en libertad. Durante los años siguientes, cabe la posibilidad de que predicara el Evangelio en España y regresó a Asia Menor. Allí, quizás por denuncia de algún correligionario, fue detenido tras el incendio de Roma en julio del año 64. En la prisión romana redactó las denominadas epístolas pastorales, primera y segunda a Timoteo, Tito, en las que establecía directrices para las comunidades fundadas por él. Muy poco después fue decapitado. Cuando se produjo su muerte, podía decirse sin temor a exagerar que el mundo había cambiado extraordinariamente, y aún cambiaría más, y que tal transformación se debía en no escasa medida a su influjo. Pablo, fundador del cristianismo. Durante el siglo XIX, algunos teólogos de la escuela alemana de Tubinga popularizaron la opinión de que la predicación de Jesús y los primeros apóstoles era la propia de una secta judía, y que Pablo, un judío fuertemente helenizado, había alterado ese mensaje inicial convirtiéndose en el verdadero fundador del cristianismo. Semejante tesis se suele repetir con cierta frecuencia todavía en la actualidad, a pesar de que el examen histórico de las fuentes obliga a desecharla. En primer lugar, Pablo, que conocía el griego al igual que otros judíos de su época, no sólo recibió su educación teológica en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, sino que, sobre todo, cita de manera profusa, esto es, unas 90 veces, el Antiguo Testamento en favor de sus enseñanzas y no las opiniones de los filósofos griegos. Por otro lado, aunque fue más brillante que Pedro o Juan, un análisis comparativo de sus escritos muestra profundas coincidencias. Todos ellos afirmaban la creencia en la salvación por la fe, en la resurrección y en la divinidad de Cristo o en el cumplimiento de las profecías mesiánicas en Jerusalén. En el fondo, la explicación más plausible de las coincidencias es que todos ellos partían de la enseñanza de Jesús y la de éste de un Antiguo Testamento donde, por ejemplo, en Isaías 53, ya se hablaba del Mesías muerto expiatoriamente por los pecados de otros o la justificación por la fe. Génesis 15, 6. Pablo no fue, por lo tanto, el fundador del cristianismo, pero sí su más brillante propagador durante el siglo I.